Quiero comenzar contándote una historia que yo cristianicé, porque en realidad es una historia china y le di unos condimentos ahí de propósito. Dice la historia que había un campesino chino que tenía bastantes caballos, tenía como 7 caballos, y resulta que un día se le escaparon todos los caballos. Y ¡ay, qué lástima! Porque él tenía su sustento económico a partir de los caballos. Entonces vienen las personas del pueblo y le dicen: ¡ay, seguramente Dios te está castigando porque... Así como los amigos de Job, ¿no? Le decían a Job: seguramente esto es un castigo. Y él dice: no, ustedes no saben por qué sucedió eso. Dios debe tener un propósito más grande. Bueno, pasa un tiempo después y estos 7 caballos vuelven con otros 7 caballos que se habían encontrado ahí en el camino, y este campesino ahora tenía 14 caballos. Entonces viene la misma gente y le dice: seguramente Dios debe estar muy contento contigo y te está dando un premio porque ahora tienes el doble de caballos. Entonces este campesino dice: no, ustedes no saben, Dios debe tener un propósito más grande. Bueno, al tiempo viene el hijo de este campesino y comienza a adiestrar, a domar estos caballos que venían salvajes. Entonces los empieza uno a uno, y en eso que está tratando de domar a estos caballos, tiene un accidente. Se cae de uno de esos caballos y una de las piernas queda inmovilizado de la pierna. Entonces viene la gente del pueblo y adivinen qué dijo: seguramente Dios te está castigando porque hiciste algo mal. Y este señor, hombre de fe, dice: no, ustedes no saben, y yo tampoco, pero Dios debe tener un propósito más grande. Bueno, al poco tiempo, en esa ciudad, en ese país, estalla una guerra, un conflicto. Todos los menores de 25 años tenían que ir a la guerra, excepto los que estaban invalidados de poder ir a la guerra. ¿Y adivinen quién se salvó? El hijo del campesino. Y entonces la gente viene y dice: ¡ay, qué buena suerte que tienes! Seguro Dios está contento y te está premiando porque has sido una persona de bien. Y este hombre nuevamente le dice: no, ustedes no saben y yo tampoco, pero Dios debe tener un propósito aún más grande. Bueno, la vida está bastante llena de contrariedades, ¿ya? Vamos a decir contrariedades, es decir, que todos pasamos en nuestra vida por circunstancias que cambian. Tenemos momentos gloriosos, tenemos momentos de transfiguración, digamos, ¿no? Y tenemos momentos también de Getsemaní. Entonces, el pasaje de hoy nos va a llevar a reflexionar sobre también cómo Jesús afronta esas contrariedades. ¿Te ha pasado que en nuestra vida pasamos por algo así, temporadas, como inviernos? A veces pasamos temporadas que duran semanas o incluso años, tiempos difíciles. O también podemos pasar en nuestra vida, y pasamos por nuestra vida, por primaveras, por momentos re lindos, en lo familiar, en lo personal o en tu trabajo. Ahora, todas las cosas pueden cambiar, pero hay algo que no cambia, y es la fidelidad de Dios. Así que aunque no sabemos bien, podemos decir como este campesino: mira, Dios tiene un propósito más grande. Así que si ha habido alguien que ha pasado por contrariedades, ese fue Jesús. Así que vamos a ver en este pasaje que justo antes de este pasaje Él le había dicho a sus discípulos: si alguien quiere seguirme, tome su cruz y que me siga. Y justo antes de eso había anunciado de que el Hijo del Hombre tenía que padecer. Había anunciado ya su pasión y su muerte. Bueno, en el texto nos vamos a enfocar un poco más en los primeros 8 versículos. Los voy a leer de nuevo como para que volvamos al texto en sí. Ya leímos todo el capítulo, pero vamos a volver a leer. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Y entonces les decía ya que Jesús había dicho que en el capítulo anterior había que tomar su cruz, seguirle. Y entonces, después de eso, dice, capítulo 9, Marcos 9. Jesús les dijo: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto
y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Así que bueno, vamos a ir pensando en algunas cosas. Lo primero es algunas contrariedades que son interesantes ver en el texto bíblico de este pasaje que acabamos de leer y después lo que va a pasar con el Señor Jesús. ¿Sí? Que tiene mucho que ver con esto, porque de hecho en el texto paralelo de Lucas, Jesús está hablando con Moisés y Elías y les está contando que él tenía que partir desde Jerusalén. O sea, estaba hablándole a Moisés y Elías de lo que iba a venir. Entonces, en medio de esta gloria hay ciertas contrariedades. Te quiero contar algunas. Por ejemplo, los vestidos blancos de Jesús, que estaban tan resplandecientes. Dice el verso 3: sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Entonces tenía vestidos blancos. Nadie tan puro, podríamos decir nosotros que nadie tan santo como Jesús. Nadie tan puro, nadie tan justo como el Hijo de Dios. Solamente uno podía limpiar nuestros pecados, uno que fuese justo y sin mancha. Entonces sus vestidos resplandecían. ¿Y qué pasa después, más adelante, en su pasión y en su muerte? A Jesús le ponen unos vestidos, pero unos vestidos púrpura para burlarse de él. Más adelante, Marcos 15, verso 17, dice que lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: ¡Salve, Rey de los judíos! Imagínate el tono de burla mientras leo esto, ¿sí? Imagínate que se estaban burlando de Jesús al ponerle estos vestidos, porque el morado era un color para los reyes. Entonces le estaban haciendo burla: ¡Salve, Rey de los judíos! Lo golpearon en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. Así que qué difícil es pensar en esto, que el Hijo de Dios, que en el monte de la transfiguración... Ahí esta mosquita que me está molestando. Vamos a tomar agua mientras tanto. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, el Hijo Santo de Dios, sus vestidos resplandecientes. Si alguien no merecía un castigo, era Jesús. Sin embargo, por amor a vos, Él dio su vida. Y Él soportó la cruz, Él soportó la burla, Él soportó una corona de espinas, que era una corona de burla, porque le querían decir con eso: ¡ah, eres un rey! Entonces pusieron una inscripción que decía: Rey de los judíos. Y no solo eso, Jesús cargó no solamente un sufrimiento físico, Él cargó el pecado de todos nosotros. Y eso fue por amor a vos. Entonces, estamos yendo como al final de la historia, pero volvamos ahora a la transfiguración. ¿Qué estaba pasando? Sus vestidos resplandecían. Y Jesús está hablando con 2 hombres de Dios, con Moisés y con Elías, que hablaban con Jesús. Ahí, esta parte es muy interesante, porque si vamos al Antiguo Testamento, hay personajes bíblicos que se encontraron con Dios en un monte. Y si buscamos en todos los personajes bíblicos que se encontraron con Dios en un monte, los 2 principales son Moisés y Elías. Entonces, Moisés en el monte de Sinaí recibió las tablas, recibió la ley. Y Elías, nos dice la historia en 1 Reyes 19, que estaba muy deprimido, que estaba mal. Y él va al monte, y en el monte Horeb se encuentra con Dios, y Dios restaura sus fuerzas, y Dios renueva su vida. Entonces, también Moisés estaba en una situación crítica, porque estaba en el monte frustrado de ver al pueblo idólatra adorando un becerro de oro. Entonces Moisés va al monte a interceder. Y entonces
En este texto Jesús está con 2 hombres santos de Dios. Y después, más adelante, Jesús va a estar en su pasión y en su muerte con 2 ladrones. Nos dice Marcos 15:27 que crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y en el verso 32 de Marcos 15 dice que estos, y también le hacían burla los que estaban crucificados con él, y también la gente alrededor le hacía burla y le decían: es de seguro que está llamando a Elías, a ver si viene a bajarlo, a ver si viene a ayudarlo. ¿Se dan cuenta nuevamente? Hay una como contrariedad, digamos, en el sentido de que Jesús está pasando por algo re difícil. Así que si vos has pasado por algo difícil en tu vida, a lo mejor estás pasando algo así, ¿no? Que un momento glorioso y después un momento difícil. ¿Sabes quién te puede entender? Jesús te puede entender. ¿Cómo así podemos nosotros pasar de un momento a otro? Todo puede cambiar, pero la fidelidad del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué pasa después? Pedro, volvamos nuevamente a pensar en estas contrariedades, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que Dios tiene un propósito mayor. Pedro le dice en el verso, volviendo a Marcos 9:5, Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Entonces Pedro quería quedarse ahí, ¿no es cierto? Maestro, qué bueno es estar acá, le dice. Qué bueno es para nosotros estar aquí. Se quería quedar. ¿Y qué pasa después cuando el Señor, en su camino a la cruz, nos dice que Pedro le negó? Ese mismo Pedro que había dicho: Maestro, qué bueno es estar acá, hagamos unos cobertizos, traigamos unos pochoclos, unas papitas. Eso lo agregué yo, pero ese mismo Pedro. Entonces, en Marcos 14:50 dice, Marcos 14:71, Pedro comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Y también sus discípulos lo abandonaron, dice Marcos 14:50, que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Así que nuevamente vemos esta escena en la que Jesús está con sus amigos más íntimos. Esos mismos amigos íntimos que Jesús llevó al jardín de Getsemaní. Esos mismos amigos que están aquí con Jesús en la transfiguración. Después Jesús les dice: quédense aquí, velen conmigo, ayúdenme. Quédense, oremos. Y Jesús va a orar y después lo encuentra dormido. Y Jesús va a orar y después de nuevo lo encuentra dormido. 3 veces Jesús va a orar y ellos estaban ahí. ¡Pum! No pudieron. Así que vemos entonces que Jesús está pasando por todas estas situaciones y te quiero comentar una más. Una más que por ahora quizás hasta incluso nos haga ruido, pero sabemos que Dios es fiel, va más allá de lo que nosotros podemos comprender, porque una voz del cielo en la transfiguración le dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, dice el verso 7. Que apareció esta voz desde la nube que les hizo sombra. Escúchenlo. Y después, ¿qué pasa cuando Jesús está en la cruz? En Marcos 15:34 dice que a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que, en efecto, la vida tiene contrariedades, tiene circunstancias difíciles. ¿Cuáles te han tocado vivir a vos? ¿Qué circunstancias difíciles te ha tocado vivir a vos? A lo mejor todavía decís: no entiendo esto. A lo mejor todavía estás también viviendo un tiempo complejo. Por ejemplo, quizás contrariedades más cotidianas, como que has acercado mucho al Señor y sin embargo es muy difícil poder restaurar esa relación rota con ese familiar. A lo mejor has vivido una traición de un amigo íntimo, ¿no? Que esa persona después habló mal de vos, una contrariedad, ¿no? Jesús pasó por eso también. De hecho, uno de los más íntimos le entregó. A lo mejor estuviste orando por trabajo por mucho tiempo. Señor, te pido por un trabajo. Estuviste orando por mucho tiempo y llegó el trabajo. Y cuando llegó el trabajo no era lo que estaba en tus expectativas. Estás viviendo una contrariedad, ¿no? Pero si nos quedamos solamente con eso,
la verdad es que nos quedaríamos como sin esperanza. Pero, ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor en medio de estas cosas? Y sin duda que algo la palabra del Señor nos quiere decir. Así que quiero invitarte a que podamos pensar ahora en ciertos contrastes, ¿ya? Ustedes van a ver que a mí me gusta usar imágenes porque sirve para imaginarse, ¿no? Y también ayuda, ¿no? Entonces, quiero invitarte a que pensemos en algunos contrastes. Bueno, Jesús sabía su propósito. Como te comentaba, en Lucas ya estaba hablando con Moisés y Elías acerca de lo que venía. Jesús sabía que había un camino a la muerte y resurrección. De hecho, en el Evangelio de Marcos, en todo el Evangelio, hay una especie como de división, ¿no? En donde hasta el capítulo 8, hasta el primer anuncio, se ve mucho el tema del reino de Dios, ¿no? O sea, como en el horizonte del reino de Dios. Y después que está el anuncio, empieza a ver la pasión, ¿no? Hay como un anuncio que está en el horizonte, está la pasión de Cristo. Jesús sabía entonces que iba camino a la cruz, en medio de esta escena gloriosa. Entonces, nosotros tenemos que Jesús va a este monte. El monte en la Biblia representa el lugar de la presencia de Dios. Uno iba al monte a encontrarse con Dios. Entonces, en el monte Moisés estaba frustrado intercediendo por el pueblo. En el monte Elías estaba cansado y recibió aliento de parte de Dios. Y en este monte Jesús mostró su gloria y dice que a algunos no van a gustar la muerte hasta que vean, antes de ver el reino de Dios venir con poder. Y justo viene esto, ¿no? Así que en este monte estaba viniendo el reino de Dios con poder. Y yo creo que aquí hay una primera clave para nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros podemos traer todas nuestras contrariedades a la presencia de Dios, a ese lugar secreto. Hoy en día no tenemos que ir físicamente a un monte, ¿no? Ahora Jesús trajo el reino. Pero hay una gran diferencia que es por qué no necesitamos nosotros ir a un monte físicamente, sino que ya podemos hoy entrar a esa presencia de Dios. Y aquí hay unas referencias muy interesantes al Antiguo Testamento, ¿sí? Y te las quiero contar. Porque Moisés fue al monte, pero cuando Moisés iba al monte, dice la Biblia que estaba aterrado. De hecho, Hebreos 12:20 dice que no podían tolerar lo que se decía, ¿sí? Habla del pueblo de Israel. Y si una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Hebreos 12:21 sigue diciendo: y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Así que aquí hay un gran contraste. Moisés estaba aterrado. Cuidado, no se acerquen. Si alguno toca este monte, puede incluso morir. Y sin embargo, en el nuevo pacto Jesús, ¿qué hace? Nos dice que invitó. Dice que Jesús, Marcos 9:2, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte, ¿no? Imagínate esto, en el antiguo camino vos no te podías acercar, cuidado, te puedes morir. Y aquí Jesús te está tomando y te está invitando al monte, te está llevando a ese monte para mostrarte su gloria. Entonces este es un gran contraste. Otro gran contraste, te quiero contar, es que Jesús no solamente te invita, sino que en el antiguo pacto esta gloria estaba velada, ¿sí? Moisés tenía un velo puesto sobre su rostro y el Nuevo Testamento hace referencia a esto, ¿no? En 2 de Corintios 3:13 nos dice que no actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado.
Entonces en el antiguo pacto esta gloria estaba velada. De hecho, cuando Dios se encuentra con Moisés, le dice, mira, no me puedes ver. De hecho, te voy a esconder en una peña y te voy a mostrar apenas como mi reflejo, ¿no? Esto está en Éxodo, capítulos 33 y 34. Si pueden leerlo después, es muy interesante porque hay como una referencia constante. No puedes ver mi gloria todavía, no. Y Moisés alcanza a ver algo, pero cuando baja del monte, su rostro, dice la Biblia, que brillaba y que él puso un velo. Y después el Nuevo Testamento hace referencia a este velo como un camino antiguo, que solamente por Cristo es quitado. O sea que por Cristo la gloria de Dios es revelada por medio de la persona de Cristo Jesús. De hecho, la palabra revelación significa quitar el velo. Jesús quita el velo. De hecho, en la versión de Mateo de esta historia, el rostro de Jesús brilla como el sol. ¿Sí? Y en la transfiguración, no solamente entonces somos invitados por Jesús, sino que también Jesús revela su gloria. Y los discípulos pueden mirar su gloria. Dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron muy resplandecientes y blancos como la nieve. Entonces, podemos entrar ante la presencia de Dios. Qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno que ahora Dios tiene para tu vida una invitación. Y esa invitación es por medio de la persona de Cristo Jesús. Porque cuando Jesús murió por nuestros pecados, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó. Y entonces ese lugar de acceso íntimo, ese lugar santísimo, que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificios por el pueblo todos los años, renovando ese sacrificio, ahora Jesús fue ofrecido una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y el velo fue rasgado y ahora tú y yo no necesitamos ir a un monte físico, sino que Jesús ha venido a habitar en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. Aquellos que creen en Jesús, la Biblia dice que son sellados con el Espíritu Santo. Entonces Dios te has transformado, tú te transformaste en un monte. Ahora vos sos el monte, porque vos podés ir a tu lugar de trabajo y podés mostrar la gloria del Señor, porque Cristo vive en vos. Podés ir a tu familia y podés reflejar la gloria del Señor, porque ahora vos te has transformado en un monte. Ahora el Señor quitó el velo. Ya tenemos acceso por la sangre de Jesús ante su presencia. Y entonces, qué precioso es pensar en esto, porque esto nos lleva a una gran conexión. ¿Y cuál es la conexión? ¿Sí? La conexión es que Pedro estaba un poco perdido, ¿ya? En este capítulo estaba así como obnubilado, diciendo, ¡ay, Señor! Hagamos tres tiendas, hagamos 3 chozas, hagamos 3 tabernáculos, ¿no? Para ti, para Moisés y para Elías. Y estaba hablando y dice el texto, y en eso aparece una nube y una voz del cielo, ¿sí? Cosa que es interesante también, todos estos pasajes hacen mucha referencia al Antiguo Testamento, porque quienes andaban en tiendas, el pueblo de Israel andaba en tiendas en el desierto, y quién acompañaba a ese pueblo en el desierto, la nube, ¿no? Entonces nuevamente aparece en este texto esta referencia, pero es algo así como que Dios interrumpe y le dice, es como que está interrumpiendo y dice, pará, escúchalo a Él. Si Moisés y Elías apuntan a alguien, apuntan a Cristo. Si hay una liberación en nuestra vida, es la liberación que Cristo Jesús ha traído sobre nosotros, sobre el pecado y la muerte, ¿sí? Entonces Jesús trae una liberación que silencia las acusaciones del enemigo. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer con nuestra vida es acusar. De hecho, uno de los nombres de Satanás en la Biblia es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa de día y de noche. ¿Y qué pasa? La sangre de Jesús ya venció, porque la sangre de Jesús
ha limpiado nuestros pecados. Entonces, si Jesús tiene sus ropas resplandecientes, nosotros vamos al final de la historia y vemos una multitud vestida con ropas blancas. Y si nosotros, si vos, si yo, podemos tener ropas blancas y ser perdonados nuestros pecados, no es por tus propios méritos, no es por tus propias obras, es porque Jesús ha dado su vida por vos y por mí. Así que quiero que volvamos a pensar en estas palabras, de que el Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Quiero que puedas pensar en cómo Jesús se estaba preparando para ir a esta cruz. Porque así como Él se estuvo preparando, te está dando un modelo. Recuerda que en el Evangelio de Marcos Jesús dice mucho: sígueme, sigue mis pisadas, ven detrás de mí, sígueme. Así que si hay un modelo para saber cómo responder a las circunstancias y a las contrariedades de nuestra vida, es la persona de Jesús. Jesús está yendo a la cruz en obediencia, y Jesús en este momento glorioso sabe también qué es lo que venía. Seguramente vos has tenido momentos gloriosos en tu vida, momentos hermosos, ¿sí? Quizás puedes pensar en uno de esos ahora. Yo te cuento uno. Por ejemplo, para mí un momento muy lindo ha sido ver la llegada de mis sobrinos, uno a uno, cada uno de ellos. Ha sido un momento hermoso, ¿no? Y algunos de ellos y ellas también llegaron en medio de pérdidas. Mis hermanas tuvieron pérdidas antes de tener a mi sobrina, por ejemplo. Contrariedades, momentos difíciles. Quizás justo antes de tener a mi sobrina, mi hermana estaba: Señor, ay Señor, te olvidaste de mí, pasando por su propio Getsemaní. Pero ¿sabes qué? Volviendo a la historia del principio, aunque no sabemos, Dios tiene un propósito más grande. No sabemos el futuro, pero Dios sí sabe. Entonces, piensa en ese momento hermoso. Pero sabes que no quiero ser mala onda, pero te quiero decir que también vas a pasar por sufrimientos. También vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero sabes, Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo Jesús responde a esto? Jesús se mantuvo fiel a su propósito. Aún sabiendo lo que venía, Jesús se mantuvo fiel. Jesús nos está llamando entonces a seguir sus pisadas en el Evangelio de Marcos. Y no puedo dejar de pensar en un pasaje de la Biblia que nos ayuda como a hacer un cierre a todo esto. Y este pasaje se encuentra en Hebreos 12, que nos dice que también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, piensa en Moisés, en Elías y en todos los testigos del Antiguo Testamento, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos decía la voz del Padre del cielo? Escúchenlo a Él. Aquí este texto nos está diciendo: miremos a Él, miremos la mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, quien, ojo, mira este contraste, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Así que si hay algo que podemos hacer en medio de nuestras contrariedades, es decir: Jesús sufrió mayores, Jesús me entiende a mí en mis circunstancias, Jesús fue el campeón, el perfeccionador de la fe, que por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. Esto no se trata de mí, esto se trata de la gloria de Dios. Entonces, cuando yo vivo mi vida más parecido a cómo vivió Jesús, estoy reflejando a Jesús, y la gente empieza a decir: pará, vos te pareces a Jesús, tenés una paciencia impresionante. Quizás no sabes cómo parecerte a Jesús, pero aún así puedes doblar rodillas, ir a ese monte y decir: Dios, me cuesta, pero Señor, yo sé que vos vas delante de mí, yo sé que vos estás alrededor de mí. ¿Y sabes cuál es nuestro modelo de fe más grande?
Si bien Moisés y Elías han sido modelos, pero ellos apuntaban a Jesús. Todos los testigos del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. En este texto que acabamos de leer nos dice, fijemos la mirada en Jesús. La voz del Padre nos dice, escúchenlo a Él. Así que sea que estés pasando por un momento hermoso y glorioso, o sea que estás pasando por un momento de Getsemaní, un momento doloroso, ¿sabes? Sigamos a Jesús, porque todo puede cambiar, pero la fidelidad del Señor nunca, nunca, nunca va a cambiar. Así que yo te quiero invitar, si quieres puedes cerrar tus ojos y vamos a tener un momento de entrega también, porque adorar también es adorar en el valle, no es solamente en el monte. Adoramos al Señor cuando todo va bien y adoramos al Señor cuando todo va mal. Podemos decir como Job, Dios dio, el Señor quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Podemos mirar a Jesús, que por el gozo que lo esperaba sufrió la cruz. Y aun si estás viviendo o sufriendo alguna contrariedad en tu vida, ¿sabes qué? El Señor te toma fuerte de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y así como Daniel con sus compañeros estaban en un horno de fuego, la Biblia nos dice que ellos no estaban solos, sino que había uno más con ellos. Y ellos pudieron soportar el calor. Así también vos vas a poder soportar el calor porque el Señor está contigo. El Señor está a tu derecha, el Señor está alrededor de ti, el Señor está en ti. Y de toda esta circunstancia va a redundar la gloria de Dios sobre tu vida, porque has sido puesto para llevar, para ser una luz también para las naciones, para ser una luz para tus vecinos. Tu historia hoy se está transformando en tu testimonio. Quizás no sabes el final, pero sí sabes que Dios está contigo. Sí sabes que su fidelidad no cambia. Por eso que quiero invitarte a que cantemos que su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable es. Con todo nuestro corazón vamos a decirle por convicciones, mucho más allá de una emoción. Vamos a decirle por convicciones, aún incluso si no lo sentimos, como un acto de fe. Te quiero invitar a que cantemos en adoración.